En el anterior video nosotros habíamos visto que eh, si la función f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo a, b, el área bajo la curva y igual f de x en x entre a y b está representada por la integral desde a hasta b de f de x de x. Eso fue lo que vimos. Entonces, gráficamente, si nosotros tenemos aquí, si nosotros tenemos el plano cartesiano, la función f de x es una función positiva, es decir que está por encima del eje x, o cuando decimos mayor o igual puede ser que corta el eje x pero vuelva a subir en cierto intervalo desde a hasta b. Entonces el área de dicha región, es decir, esta partecita que estoy sombreando aquí, esta área se define como esta integral. Ahora, lo que vamos a ver más adelante son unos teoremas, como es el teorema fundamental del cálculo, que me permite hallar el valor exacto de esta área sin necesidad de recurrir a las sumas de Riemann o a la regla de Simpson, como lo habíamos desarrollado en los anteriores videos. Pero antes de iniciar con eso, vamos a mirar las propiedades que se cumplen en estas integrales definidas. A este tipo de integrales, cuando la integral está entre un valor y otro valor, este a y este b se llaman límites de integración, y cuando aparecen esos límites de integración es lo que llamamos integrales definidas. Entonces vamos a nombrar las propiedades. Las propiedades de las integrales definidas cumplen las mismas propiedades de las integrales indefinidas. Es decir, la primera propiedad es que si tenemos una constante en R, entonces la integral desde a hasta b de la constante por f de x, podemos sacar la constante de la integral y resolvemos únicamente la integral de f de x. La segunda propiedad, que la integral desde a hasta b de la suma o diferencia entre dos funciones, podemos separar las integrales de la primera función más o menos la integral de la segunda función.
Hasta el momento esas dos propiedades son las mismas que en las integrales indefinidas. Ahora, aquí existen otras dos propiedades. La primera, la integral entre a y a de f de x es igual a 0. Cuando decimos la integral desde a hasta a, esto es como si eso representara un área, fuera el área, la altura de la función y la base fuera un punto. Entonces, como un punto tiene dimensión 0, al multiplicar base por altura, 0 por la altura, el resultado me daría 0. Y otra propiedad que vamos a tener en cuenta es que si tomamos un valor de c que está dentro del intervalo a, b, la integral desde a hasta b de f de x se puede escribir como la integral desde a hasta c de f de x más la integral desde c hasta b de f de x. Esto significa que en el intervalo a, b tomo un valor c y puedo dividir en dos integrales. Gráficamente representaría esto. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un punto C, digamos aquí está el valor de C, entonces yo lo que estoy haciendo es dividiendo en dos integrales. La integral desde A hasta C de la función más la integral desde C hasta B de la función. Entonces se estaría dividiendo en dos áreas. Y el área total sería área 1 más área 2. Eso sería lo que representa la integral. Y la última propiedad tiene que ver con el intercambio de los límites de integración. Si nosotros tenemos la integral de a hasta b de f de x, intercambiamos los límites de integración, es decir, que coloco primero b, luego a de f de x, lo único que va a alterar en el resultado de las dos integrales es el signo. Es decir, que la integral de a hasta b de f de x es igual a menos la integral de b hasta a de f de x de x. Tienen que tener muy presente estas propiedades, son las únicas que se cumplen para este tipo de integrales, ¿no? Las integrales definidas. Como lo había dicho, entonces ahora vamos a mirar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente. Si una función f es continua en un intervalo a, b y podemos calcular su primitiva y f mayúscula es una primitiva o antiderivada de f en dicho intervalo, entonces
La integral desde a hasta b de la función f de x es igual. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la primitiva de la función y evaluarla en dicho intervalo. ¿Y cómo vamos a evaluarla? Pues la función primitiva primero la evaluamos en b y le restamos el valor de la primitiva evaluada en a. Y este resultado es el valor de dicha integral. ¿Mm? Cuando miramos los videos de la regla de Simpson y regla de trapecios y, y las sumas de Riemann o regla de rectángulos, nosotros habíamos resuelto la siguiente integral. Entonces colocamos aquí, por ejemplo, vamos a calcular el valor real de esta integral. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la integral de 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado de x. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Usando el teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular una primitiva de esta función. En este caso, ¿quién es la función? Pues la función es 2x más 3x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la primitiva de esa función? La primitiva de esa función es integral de 2x es x al cuadrado. Integral de 3x al cuadrado es x al cubo. Y esto lo vamos a evaluar en el intervalo desde 1 hasta 3. Noten que primero se debe evaluar en b, es decir, en 3. Entonces voy a colocar aquí un paréntesis para evaluar en 3. Entonces me quedaría 3 al cuadrado más 3 al cubo. Y luego debo restarle evaluado la x en 1. Entonces quedaría 1 al cuadrado más 1 al cubo. Y este resultado me daría 3 al cuadrado es 9, más 3 al cubo me daría 27, me quedaría menos 1 al cuadrado quedaría menos 1, y menos por más menos 1 al cubo quedaría menos 1. El resultado es 9 más 27, 36, menos 1, 35, menos 1, 34. O sea que el resultado exacto del área que nosotros habíamos planteado en los videos anteriores era de 34 unidades cuadradas. Si ustedes vuelven a revisar los videos, entonces por el método de Simpson nosotros habíamos obtenido ese valor 34. Sin embargo, con el método de los trapecios obtuvimos un valor aproximado. En el método de rectángulos lo habíamos obtenido a 31.24. Y en la regla de los trapecios se obtuvo un valor aproximado de 34.04, tomando 10 divisiones. Pero entonces, como lo pueden observar con el teorema fundamental del cálculo, es mucho más sencillo para encontrar dicho valor.
Entonces, de aquí en adelante, toda integral definida ya la vamos a resolver usando el teorema fundamental del cálculo. Vamos a resolver otro par de ejemplos antes de continuar. Entonces, vamos a resolver, eh, voy a colocar aquí con otra variable, porque no siempre va a ser x. Entonces, por ejemplo, resolvamos la integral de 1 hasta 2 de y a la 3 de y. Entonces aquí la variable de integración es y. Entonces encontramos la primitiva de y a la 3, que sería y a la 4 sobre 4. Y esto lo tenemos que evaluar. Lo vamos a evaluar entre 1 y 2. Entonces me quedaría evaluado primero en 2. Me quedaría 2 a la 4 sobre 4. Y le debo restar la y evaluada en 1, que quedaría 1 sobre 4. 1 elevado a la 4 sobre 4. Entonces me quedaría. Voy a factorizar aquí el 1/4 para hacer la operación 2 a la 4 menos 1 a la 4. 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, menos 1 daría 15. Entonces el resultado me da 15 cuartos. Vamos con uno más. Por ejemplo, la integral desde 0 hasta pi medios del seno de 2x de x. Entonces encontramos una primitiva. La primitiva, si ustedes la resuelven esta por sustitución, haciendo u igual 2x, encuentran que su antiderivada o primitiva es menos coseno de 2x dividido entre 2. Y si lo evaluamos entre 0 y pi medios, el resultado me daría menos, evaluando en pi medios, 2 por pi medios me daría pi. Entonces me quedaría coseno de pi dividido entre 2 menos, y la función también tiene un signo menos, evaluado en 0 me daría coseno de 0 sobre 2. Entonces evaluando esto me quedaría coseno de pi es menos 1, con este menos más, entonces me daría 1/2. Aquí menos por menos más, coseno de 0 es 1 dividido entre 2, 1/2. Y 1/2 más 1/2 me daría una unidad cuadrada. Entonces, una cosa importante es que lo voy a escribir aquí como una observación, es que al utilizar el método por partes a la integral definida, al utilizar el método por partes entonces tenemos lo siguiente: la integral desde a hasta b pues acá en la integración por partes, a una parte la llamamos u, a la otra parte la llamamos db. Entonces, ¿qué nos da? Nos da u por b menos la integral de b por du. Entonces, como esta parte ya queda integrada, entonces esta parte directamente la vamos a evaluar entre a y b. Y la integral que queda sigue quedando otra integral definida. Entonces, eso es cuando nosotros utilizamos el método de
por partes. Pero en el método de sustitución, al usar una sustitución, por ejemplo, digamos que la sustitución que voy a utilizar es x igual a x que depende de u, ¿sí? Por ejemplo, digamos x igual a seno de u o x igual a tangente. Entonces, una sustitución como esas. Entonces, la integral desde a hasta b de f de x se me convierte en otra integral. Los límites de integración cambian. La voy a llamar desde u sub 1 hasta u sub 2. Y la función tengo que evaluarla en x, que valdría el x de u. ¿Mm? Y recuerden que dx sería la derivada. Entonces, si x es x de u, dx sería la derivada, es decir, x' de u multiplicada por du. Entonces aquí quedaría por x' de u du. ¿Mm? Pero ¿quién es u sub 1 y u sub 2? Entonces, ¿cómo calculo el valor de u sub 1? Entonces, u sub 1 sería la función x evaluada, perdón, al revés. Donde, ¿cómo relaciono a con u sub 1? Pues el x evaluado en u sub 1 me va a dar a y el x evaluado en u sub 2 me dará b. Esa es la forma entonces como vamos a cambiar los límites de integración. Es decir, si yo quiero encontrar el valor de u sub 1, pues simplemente de aquí despejo u en términos de x y reemplazo el x por a. Y ahí voy a encontrar el valor de u sub 1. Y al despejar x de aquí, u de aquí y reemplazar x por b, encuentro el valor de u sub 2. Esto ya lo vamos a hacer más abajo en los ejemplos. Entonces, lo que sigue del video es cómo hallar el área entonces de una región. ¿Cómo vamos a calcular el área de una región plana mediante integrales? Entonces vamos a resolver un ejemplo que es muy común en esta asignatura y es demostrar que el área de una circunferencia de radio r es pi por r al cuadrado. Entonces, como un primer ejemplo, vamos a colocar demostrar que el área de una circunferencia de radio r es pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces nosotros si tomamos por ejemplo una circunferencia, esta circunferencia digamos entonces que aquí tenemos el eje y acá está el eje X. Entonces esta circunferencia tiene como ecuación
x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, donde los puntos de corte con los ejes son R, R, menos R y R. La característica que tiene una circunferencia es que esta cuarta parte es simétrica con los otros lados en los otros cuadrantes. Es decir, que esta porción de aquí que está en el primer cuadrante, esta que voy a señalar aquí, esta me está representando la cuarta parte del área total. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta área mediante integrales, con integrales, y el resultado para calcular el área total lo multiplicaremos por 4. Entonces lo voy a llamar a esta área, la voy a llamar el valor A sub 1, el área 1. Entonces, ¿quién es el área 1? El área 1 estaría definida como, entonces vamos a calcular el área 1. Primero que todo tengo que despejar la función, es decir, ¿quién es la función? Esta curvita que está aquí, que eso lo hacemos despejando y de aquí. Entonces, si nosotros despejamos y, entonces y me daría el r cuadrado, el x cuadrado pasaría a restar, entonces me quedaría r cuadrado menos x cuadrado, y para despejar y saco raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada tengo dos valores, uno positivo y uno negativo. Como estamos en el primer cuadrante, el y sería positivo. Si estuviéramos trabajando en el cuarto cuadrante, acá el y sería negativo. Entonces, esta sería la función. Por lo tanto, el área 1, ¿quién va a ser? El área 1 está determinada por la integral. Límites de integración. Entonces lo voy a tomar desde 0 hasta r. Desde 0 hasta r. ¿Y de quién? De la función. ¿Cuál es el área bajo la curva? La función, la curva está determinada por la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado de x. Este integral que nos quedó es una integral irracional, que nosotros en la primera unidad vimos que estas integrales se pueden resolver por diferentes métodos, por sustituciones de Euler, por binomios diferenciales y por sustituciones trigonométricas. En este caso lo voy a hacer por una sustitución trigonométrica. Como es del caso 1 de las sustituciones trigonométricas, entonces la sustitución que debo aplicar aquí es x igual a r por sen de teta o r por cos de teta. Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces, haciendo la sustitución la voy a hacer x igual a r por sen de u. Voy a llamarla u por lo que escribí arriba como en términos de u, para explicar esta parte de la sustitución. ¿Quién sería de x? Entonces de x sería r por cos de u. Entonces, tengo que cambiar ahora los límites de integración. Entonces, los límites de integración. Para cambiar límites de integración, entonces aquí voy a colocar límites de integración. Para cambiar los límites de integración, lo que voy a hacer es despejar u de aquí. Entonces, si nosotros despejamos u, que lo voy a escribir acá, en otro color, u. Entonces, ¿quién sería u? El r multiplicando pasa a dividir y nos quedaría x dividido entre r. Y a esto que está aquí, le aplico el seno, pasaría acá como arcoseno, como función inversa. Entonces sería arcoseno
de x sobre r. Entonces ya teniendo esto, sacamos los valores de u sub 1 y u sub 2. Entonces, ¿quién sería u sub 1? Noten que u sub 1, según lo que escribimos acá, u sub 1 era la función inversa de x evaluada en a, evaluada en el límite inferior. Entonces acá, ¿quién sería u sub 1? La función inversa evaluada en x cuando vale 0, que es el límite inferior. Entonces me quedaría arcoseno de x, que valdría 0, sobre r. Esto me da el arcoseno de 0, que el arcoseno de 0 es 0. U sub 2. U sub 2 sería el arcoseno cuando x vale el límite superior, que sería r sobre r, pero r sobre r es 1 y el arcoseno de 1 es 90 grados, es decir, pi medios. Entonces ya tengo los nuevos límites de integración. De esta manera, si ya tenemos los nuevos límites de integración, entonces vamos a resolver la integral. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Así, el área 1, que estaba definida como integral desde 0 hasta r de la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado de x es igual. Tengamos en cuenta que aquí en la sustitución teníamos que x es r sen de x es r cos de u, y la voy a escribir aquí, esperemos que me alcance, la raíz cuadrada de, mejor la voy a escribir acá, perdón, entonces lo vamos a escribir, lo voy a escribir aquí, de x es r cos de u, y la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado, esto es r por cos de u. Eso era lo que nosotros habíamos visto cuando miramos sustituciones trigonométricas. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, entonces nos queda la integral. Noten que el 0, cuando reemplazamos el 0, nosotros aquí, el valor de u sub 1 nos dio 0. Entonces ese 0 cambia acá por 0. Pero el r, cuando nosotros reemplazamos aquí el r, esto lo voy a escribir aquí en otro color, este 0 y este r que estoy reemplazando para que lo tengan presente, estos son los valores de a y de b. Entonces cuando reemplazamos el b que vale r, el valor de u cambia a pi medios. Entonces acá la nueva integral ya nos queda integral de 0 a pi medios. Esta raíz cuadrada vale r cos de u y de x que vale también r cos de u. Luego esto nos queda aquí tenemos r cuadrado que es constante, por las propiedades que vimos arriba sale esa constante de la integral y nos queda integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado de u por du. Aquí a esta altura ya nosotros podemos utilizar una tabla de integrales para calcular las integrales que vayan quedando. Yo les recomiendo que utilicemos ya la tabla de integrales, la que es más extensa. Entonces, esa tabla de integrales extensa, pues la podemos buscar en la página que yo les he compartido desde el inicio, que es llopsm.wordpress.com.
en la parte inicial, aquí, vamos abajo donde dice tabla de integrales completa. Y busquemos esta integral. Entonces nos quedó la integral de coseno cuadrado. Entonces vamos a buscar cuánto es la integral de coseno cuadrado. Entonces aquí tenemos las integrales lineales, racionales, perdón, con raíces. Vamos a las trigonométricas. Entonces vamos a mirar las trigonométricas que están aquí. Integrales de la forma seno o coseno. Sería la número 49. Entonces la número 49 nos dice que la integral de coseno cuadrado de u es 1/2 de u más sen de u cos de u. Entonces vamos a escribir este resultado. Entonces me quedaría que esta integral me da r cuadrado por 1/2 de u más sen de u más sen de u por cos de u. Y todo esto evaluado desde 0 a pi medios. Entonces vamos a evaluarlo. Pues r cuadrado por 1/2 me daría r al cuadrado dividido entre 2. Entonces aquí nos quedaría r al cuadrado dividido entre 2 por. Evaluándolo en pi medios me daría u valdría pi medios más seno de pi medios por coseno de pi medios. Menos el r al cuadrado sobre 2 por, y evaluándolo en 0 me daría u valdría 0, seno de 0 por coseno de 0. Noten que nosotros ya teniendo aquí el u no nos tenemos que regresar a x. ¿Por qué razón? Porque ya estos nuevos límites de integración ya son los límites de integración para las variables u sub 1 y u sub 2. Entonces eso es la facilidad. En las integrales indefinidas teníamos que volver, cuando hacíamos una sustitución teníamos que volver a la variable x. Acá ya no es necesario. Entonces vamos a resolver. A ver, el seno de pi medios es 1, pero coseno de pi medios es 0. Entonces toda esta parte de aquí se me anula en 0. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Multiplicando esto me da 0. Aquí también me da 0, por lo tanto todo este último término se me anula. ¿Y qué me quedó de resultado? Pues de resultado me quedó r cuadrado sobre 2 multiplicado por pi medios. ¿Y esto cuánto me da? Esto me daría pi por r cuadrado dividido entre 4. Habíamos dicho inicialmente que la área 1 era la cuarta parte, por lo tanto el área de la circunferencia será 4 veces el área 1. Entonces acá escribo, por lo tanto, el área de la circunferencia es 4 veces el área 1. Es decir, 4 veces el área 1 que nos dio pi por r cuadrado sobre 4. Simplificamos el 4 y el resultado nos da pi por r cuadrado, como queríamos demostrarlo. Ahora, cuando nosotros calculamos el área de una función, entonces el área
puede estar dada respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos una integral de este tipo, perdón, una gráfica de este tipo definida sobre el eje X, pues sobre el eje X ya lo hicimos, ahora lo voy a hacer sobre el eje Y. Si nosotros tenemos ahora una curva de esta forma, ¿cómo son este tipo de curvas? Pues este tipo de curvas son X despejado en términos de Y. Entonces digamos que tenemos X igual a F de Y. Y queremos encontrar el área entre que con respecto al eje Y entre un valor C y un valor D. Entonces, el área que la voy a sombrear aquí, que sería esta que está aquí, esta área estaría definida como la integral desde un valor C hasta el valor D de la función que está a la derecha. Entonces, cuando la vemos respecto al eje Y, es la función que está a la derecha, que sería f de Y multiplicada por dy. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros queremos dibujar, vamos a escribir dibujar y calcular el área definida por la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de Y por dy. Entonces vamos a identificar qué área es la que nos están pidiendo. Entonces, como estamos con la variable Y, entonces miren, si nosotros estuviéramos con la variable X, me voy a regresar al inicio. Si nosotros estamos con la variable X, el diferencial es X, el área está definida con relación al eje X. Este diferencial aquí lo que me está indicando es en base a qué eje estoy calculando el área. Entonces, en este caso es con respecto al eje X. Pero si nosotros tenemos el diferencial de Y, entonces el área va con relación al eje Y. Arriba la función era Y igual a f de X. Acá la función es X igual a f de Y. Entonces identifiquemos. Identifiquemos entonces X. Aquí la función es raíz de Y. Entonces la función que estamos teniendo en cuenta es X. En este caso, la función, la función a integrar es, entonces, ¿quién es la función? X igual a la función que está aquí dentro de la integral, raíz cuadrada de Y. Si no saben cómo dibujar esto, podrían despejar Y. Es decir, entonces, ¿cómo nos quedaría despejando Y? Despejando Y, elevando al cuadrado a ambos lados, me queda Y en el lado derecho y en el lado izquierdo me quedaría X al cuadrado. Entonces ya sabemos que la gráfica es
esta parábola. Es y igual a x al cuadrado. Sería esta parábola, perdón. Esta sería la función y igual a x al cuadrado. ¿Mm? ¿Quién es x igual a raíz de y? Lo que había dicho antes. Si yo despejo x me sale raíz de y positiva y raíz de y negativa. X igual raíz de y es la rama del lado derecho y x igual a menos raíz de y es la rama del lado izquierdo. Entonces el área que estoy haciendo es en el lado derecho. Y el intervalo 0,1, lo que me está diciendo el intervalo 0,1 es simplemente que el eje Y está limitado entre 0 y 1. Entonces la limitación del eje Y va desde 0 hasta aquí, que sería 1. Y como es el área con la función x igual raíz de y, entonces el área sería esta. Entonces aquí hemos dibujado ya el área representada por dicha integral. Ahora vamos a calcularla. Entonces esta área la voy a llamar A y vamos a calcular su área. Entonces, de esta manera, el área A no es más que la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de y por dy. Y esto no es más que la integral de 0 hasta 1. Para integrar esto lo escribo como y a la 1 medio y calculo su integral. La integral de y a la 1 medio sería y a la 1 medio más 1, que me daría 3 medios, y al dividir entre 3 medios es como multiplicar por 2 tercios. Y esto evaluado de 0 hasta 1. Evaluando en 1 me quedaría 2 tercios por 1 a la 3 medios menos, y evaluando en 0 me daría 2 tercios por 0 a la 3 medios. Pero 0 a la 3 medios es 0. Todo esto de aquí me da 0. Y 1 elevado a la 3 medios es 1. Por lo tanto, el resultado me da 2 tercios. Es decir, aproximadamente 0,6. Ese sería entonces el valor de el resultado de esta integral. ¿Mm? Vamos entonces ahora a para finalizar, a mirar cómo calcular el área entre dos curvas. Área entre dos o más curvas. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ya de aquí en adelante, sabemos que para calcular el área lo puedo hacer con relación al eje X, que va a ser en la integral, lo voy a identificar porque termina con dx, o lo puedo hacer con relación al eje Y. Y lo que me dice quién lo hace con respecto al eje X o al eje Y es el diferencial. Si el diferencial de la integral termina de X, se está haciendo el área vertical respecto al eje X. Y si es el diferencial como de Y, se está haciendo en relación al eje Y. Para ejemplificar la teoría, lo voy a hacer con relación al eje X, que es lo que más utilizamos. Sin embargo, ustedes en los ejemplos podríamos resolver algunos con respecto al eje Y. O podríamos plantear el área de las dos formas, cuando sea posible. Entonces, voy a escribir la teoría con respecto al eje X. Entonces, supongamos que f de x y g de x son dos funciones continuas. Supongamos que f de x
y g de x son dos funciones continuas en cierto intervalo a, b. Y además se va a cumplir que f de x, perdón, voy a escribir primero que g de x es menor o igual a f de x para todo x en AB. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa esto? Gráficamente significa lo siguiente. Decir que g de x es menor que f de x gráficamente significa que g de x está por abajo y f de x está por encima. Entonces digamos que acá está f de x. ¿Mm? ¿Cuándo se da la igualdad? Cuando las dos se intersectan. Si por ejemplo esta gráfica se intersecta con esta, en ese punto son iguales. Pero eh, básicamente si tenemos estrictamente menor, entonces tendríamos esto. Y eso lo voy a tener en cierto intervalo a, b, que el intervalo va a ser desde aquí, desde a hasta b. Entonces aquí tenemos la función g evaluado en a, acá estaría f evaluado en a, g evaluado en b y f evaluado en b. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo va a ser, como el título lo dice, el área entre dos curvas. Lo que quiero encontrar es cuánto es esta área que está aquí, el área definida por estas dos curvas, esta área que estoy sombreando aquí. ¿Cómo calcular esta área? Eso es lo que vamos a encontrar ahora. ¿Cómo calcular esta área? Vamos a escribirlo. Entonces, el área de la región plana definida entre f de x y g de x en el intervalo a, b es, y entonces vamos a colocar aquí área igual a la integral desde a hasta b, y aquí lo que vamos a hacer es restar dos funciones. Entonces, ¿quién serían las dos funciones? Pues sería la función que está por encima, que en este caso es f de x, entonces sería f de x menos la función que está por abajo, que sería g de x. Y esto por dx. Esta sería entonces la forma de cómo calcular el área. Usualmente, cuando uno va a plantear este tipo de áreas, áreas entre dos curvas, uno lo que hace es identificar el área que va a calcular, construir ahí una línea vertical, un segmento vertical perpendicular al eje donde se va a calcular el área, y entonces el extremo derecho
este punto de acá arriba me está determinando la función que va por encima, f de x, y le debo restar la que está por debajo, que sería el punto que está acá. Entonces siempre los ejercicios me van a, me van a ver que yo voy a dibujar un segmento. Si es vertical, primero la de arriba menos la que está por abajo. Entonces, si ustedes mueven este segmento entre A y B, no debe cambiarse el orden. F de X siempre debe permanecer arriba y G de X siempre abajo. ¿Qué pasa si hay un punto donde se intersecta y se intercambia el orden? Eso lo vamos a mirar a continuación. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer un gráfico representativo en base a esto. Punto aparte. Ahora, si existe un valor de C en el intervalo A, B, tal que f de x es menor o igual a g de x con x entre A y C, y g de x es menor o igual a f de x con x entre C y B. Gráficamente tendríamos esto. Vamos a suponer que la función f de x es esta. Y la función g de x es esta. Entonces este punto de intersección aquí, este punto es el punto C. Y tenemos el intervalo desde A hasta B. Y el área que tenemos que encontrar es entre A y B. Es decir, toda esta área que está aquí. Este pedazo con este pedazo. Entonces aquí tenemos que esa área, cuando hay un punto de intersección entre las curvas, entonces esa área la debemos dividir en dos áreas, A sub 1 y A sub 2. Noten que si yo construyo un rectángulo vertical aquí, un rectángulo vertical, la parte superior está definida por f de x y la función que está por abajo es g de x. Pero si yo cambio, voy a colocar aquí mejor con este punto aquí, para que, si yo cambio el rectángulo al área 1, un rectángulo vertical, entonces la función que está por encima es g de x y la que está por abajo es la azul, f de x. Entonces, como se intercambia, aquí tengo que dividir en dos integrales. Recuerden la propiedad de integrales definidas. Si existe un c en A, b, se divide en dos integrales. Y si nosotros definimos aquí el área como área 1 más área 2, entonces, ahora si tenemos esto, entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Entonces el área será la integral desde A hasta C, ¿de quién? La función que está por encima, ¿quién es? La morada, g de x. Entonces iría primero g de x
y la función que está por abajo, f de x. Y esto con relación al eje x. Más, esta primera integral me está representando el área 1. Ahora, el área 2. ¿Quién está representando el área 2? Desde C hasta B. La función que está por encima. ¿Quién sería la función que está por encima? Ahora la función que está por encima es f de x. Y la función que está por abajo es g de x. Y esto por dx. Entonces, esa sería la forma. Cuando nosotros estamos con funciones con respecto al eje y, la función que está por encima será la que está al lado derecho y la que está por debajo será al lado izquierdo. En el siguiente ejemplo, que es muy básico, vamos a calcular el área por las dos, con relación al eje X, con relación al eje y vamos a comprobar que el resultado es el mismo. Entonces vamos a resolver el primer ejemplo de esta parte. Entonces, ejemplo. Calcular el área definida por y igual a x cuadrado y la recta y igual a x. Muy bien, entonces voy a utilizar GeoGebra para encontrar, para hacer el gráfico y encontrar, por ejemplo, puntos que necesitamos. Entonces, si nosotros graficamos y igual a x al cuadrado, x al cuadrado es esa parábola y la función y igual a x sería esta. Entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más grande para que se alcance a mirar el gráfico. Entonces este sería el gráfico que nosotros, esta sería el área que nosotros vamos a encontrar. Voy a pegarla acá. Vamos a... Sería este pedazo de curva. Muy bien. Entonces... Muy bien, entonces este sería el gráfico. Aquí tenemos, este sería y igual a x y la curva que está en verde sería y igual a x al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto, el área que nosotros vamos a encontrar, la voy a colocar aquí con color naranja, sería esta área que está aquí. Pero en este ejercicio no nos dan los límites de integración. Esos los vamos a encontrar nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar límites de integración. Entonces, voy a escribir aquí de título límites de integración. Entonces, cuando a nosotros no nos dan los límites de integración, debemos sacarlos. ¿Cómo se sacan los límites de integración? Se debe resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos identificar límite de integración, que son estos dos, que en el gráfico se ve que es 0,0 y 1,1, entonces tengo que ver por qué funciones están definidos esos puntos de intersección, según lo que vemos por estas dos curvas. Entonces voy a escribirlas aquí. La una que sería y igual a x y la otra que sería y igual
a x al cuadrado. Entonces tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Pues se despeja una variable de una ecuación y se reemplaza en la otra. Aquí ya tenemos, la primera ecuación, llévale x. Si reemplazo el x en la segunda ecuación, entonces me quedaría que, de la segunda ecuación voy a reemplazarlo en la primera. El y vale x cuadrado. Si reemplazo el y aquí, me quedaría x al cuadrado igual a x. Resolvemos esta ecuación. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Se igualan a 0 primero. X al cuadrado menos x igual a 0. Se factoriza, entonces x factor de x menos 1 y se encuentran los valores de x. Entonces el primer factor igualado a 0, segundo factor igualado a 0. Entonces ya encontramos que el primer punto de corte es x igual a 0 y de acá despejando x tendríamos que x vale 1. Entonces ya tenemos la componente en x, los límites de integración en x que irían entre 0 y 1. Esos serían los límites de integración en x. Si lo queremos hacer sobre el eje y, entonces debemos encontrar los valores de y. Entonces, ¿cómo encuentro los valores de y? Si x vale 0, pues lo reemplazo el valor de y. ¿En cuál? En cualquiera de las dos ecuaciones. Si x vale 0, pues y vale 0. Entonces, este sería entonces el valor de y. Y valdría 0. Y si x vale 1, pues y también valdría 1. Eso deben hacerlo con todos. Entonces acá tenemos los límites en el eje y entre 0 y 1. Muy bien, entonces ahora vamos a plantear la integral. Entonces, vamos a hacerla, como les había dicho, de dos formas. El área sobre el eje x. La voy a colocar con esta notación. Área sobre el eje x a su x. Entonces, ¿quién sería el área sobre el eje x? Las funciones deben estar en términos de x, despejado y, como están acá. Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál sería la integral? Sería integral, límites de integración en el eje x, desde 0 hasta 1. Y tengo que trazar un rectángulo vertical, perdón. Si es vertical, ¿quién es la función que está por encima? Es la azul, que es y igual a x. Y debo restarle la que está por abajo. La que está por abajo es la verde, que sería x al cuadrado. Y tengo que calcular esta integral. Ahora, planteemos el área sobre el eje y. Área sobre eje y. Para el área sobre el eje y tengo que despejar x en términos de y. Lo voy a escribir aquí con otro color, o más abajo. Si de esta despejamos x, habíamos visto que era x igual raíz de y. Y despejando en esta x, pues nos da lo mismo. Nos queda x igual a y. Entonces, si nosotros trazamos un rectángulo horizontal, ese sí lo voy a trazar aquí, horizontal, para explicar lo del eje y, entonces tengo que mirar primero límites de integración. Los límites de integración en el eje y, de 0 a 1. Aquí está el eje y, acá está el eje x, de 0 a 1. Entonces me quedaría el área sobre el eje y sería la integral también de 0
hasta 1. Y ahora es la que está a la derecha. La que está a la derecha es la curva verde. Raíz de y menos la que está a la izquierda. ¿Quién es la que está a la izquierda? Y. Y esto lo voy a integrar respecto al eje Y. Ahora, si ustedes resuelven las dos integrales, les debe dar el mismo resultado, porque las dos integrales determinan la misma área. Yo voy a resolver solo la primera, que es la más sencilla. A ustedes les queda el ejercicio de resolver la que está en color verde y comprobar que el resultado es el mismo. Así, el área entre y igual x y y igual x cuadrado es. Entonces vamos a calcular esa área, la voy a calcular con la integral que está a la izquierda. Integral de 0 hasta 1 de x menos x cuadrado de x. Esto sería x a la 2 sobre 2. La integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3 y la evaluamos entre 0 y 1. Evaluando en 1, 1/2 menos 1/3. De una vez estoy haciendo la operación 1 al cuadrado 1, 1 a la 3, 1. Menos, evaluado en 0, 0 sobre 2 es 0, menos 0 sobre 3 sería 0. Aunque escribámoslo mejor, ¿no? Aquí es 1 al cuadrado, 1 a la 3, 0 al cuadrado sobre 2 y 0 a la 3 sobre 3. La parte izquierda, todo esto me da 0 y por lo tanto el resultado de la integral me queda 1/2 menos 1/3. Que 1/2 menos 1/3 sería 3 menos 2, 1 y 2 por 3, 6. El resultado sería 1/6 de unidades cuadradas. Muy bien. Y para finalizar, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Las funciones sen de x y cos de x se intersectan en infinitas regiones perdón, se intersectan, no, vamos a escribir mejor. Las funciones se intersectan en infinitos puntos. En infinitos puntos, formando regiones de igual área. Vamos a verlo eso aquí, ¿no? En GeoGebra. Entonces, si nosotros graficamos la función seno de x y la función coseno de x, podemos observar que esas funciones se intersectan en infinitos puntos. ¿Sí? Miren, todos estos puntos de intersección que tenemos aquí. Y esos puntos de intersección forman estas regiones. Por ejemplo, esta región que está aquí, desde este punto hasta aquí, esta región que está desde este punto hasta acá, la que está de aquí hasta acá, etcétera. Todas estas regiones de aquí. Y esas regiones, la característica que tienen es que tienen la misma área. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Que esas regiones poseen
la misma área. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Calcular el valor de dicha área. Entonces lo que vamos a escoger es solo una de ellas. Entonces escojamos la que está más cerca al 0 o la del primer cuadrante, primer y cuarto cuadrante. La vamos a escoger esta que está aquí, esta región que está aquí. Entonces voy a recortarla por acá. Entonces noten, aquí tenemos la función, esta que está acá arriba, es la función coseno. Y la que está en color rojo es la función seno de x. El área que nosotros queremos encontrar es desde este punto hasta este punto. Sería esta región que está aquí, la que estoy rayando aquí. Esa sería el área que vamos a encontrar. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a calcular esta área. Primero, límites de integración. Entonces, límites de integración. ¿Cómo calculamos los límites de integración? Pues estos puntos de intersección se definen en base a estas dos funciones. Entonces debo resolver este sistema de ecuaciones. Y igual sen de x y y igual cos de x. Si nosotros, como está despejado y en ambas, podemos igualar los valores de y nos quedaría que seno de x es igual a coseno de x. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos, resolvemos esta ecuación trigonométrica? El objetivo de resolver una ecuación trigonométrica es expresarla en términos de una sola relación trigonométrica. En este caso lo que voy a hacer es dividir en ambos lados por coseno de x. Si divido en ambos lados por coseno de x y aplicando identidades, me queda seno sobre coseno, me quedaría tangente de x. Lo voy a escribir para que lo vean. Entonces en el lado izquierdo me quedaría seno de x sobre coseno de x. Y en el lado derecho me queda coseno de x sobre coseno de x. Que seno sobre coseno, eso me da tangente de x por identidad. Y coseno sobre coseno es 1. Luego, entonces me queda que x es arcotangente de 1. ¿Y cuánto es la arcotangente de 1? La arcotangente de 1 es pi cuartos. Pues ustedes en una calculadora, por ejemplo, aquí le damos shift arcotangente de 1 y la calculadora nos bota 45 grados. ¿Y cómo sacó el valor de pi cuartos? Pues el 45 lo divido entre 180 y eso me da un cuarto de pi, es decir, pi cuartos. Entonces aquí ya tenemos el primer valor. El primer valor que me dio es x igual a pi cuartos. Entonces este sería el primer valor, pi cuartos. ¿Cómo encuentro el segundo valor?
el valor que está acá. Entonces lo que tengo que hacer es mirar el círculo trigonométrico. Les recomiendo pues que miremos la tablita que tengo acá también publicada, que es de álgebra y trigonometría, y nos ubiquemos en trigonometría, en la parte de trigonometría, y miramos el círculo trigonométrico. Entonces, si la solución nos dio 45 grados, que es pi cuartos, la otra solución en tangente es la opuesta. Entonces, la opuesta sería esta, 5 cuartos de pi. Noten que la primera es coseno y la segunda seno. Seno sobre coseno, como las dos son iguales, me da 1. Entonces, y la otra también que cumple esa condición es la que está en el tercer cuadrante, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, la otra solución es 5 pi cuartos, ¿no? Bueno, eso después de trigonometría. Entonces, x es pi cuartos y el otro valor de x sería 5 pi cuartos. Con eso, entonces ya podemos calcular el área. Entonces vamos a escribir de esta manera. El área es. Entonces, vamos a calcular el área. Entonces, ¿quién me determina el área? Sería la integral desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos de la función que está por encima. ¿Quién es la función que está por encima? La roja, que sería seno de x. Menos la que está por debajo. La que está por debajo es la naranja, que es coseno de x. Y tenemos que resolver estas integrales. Entonces vamos a resolverla. Entonces aquí tendríamos integral de seno. Integral de seno es menos coseno. Sigue un signo menos y la integral de coseno que es seno. Por lo tanto me queda menos coseno de x menos seno de x. Y esto lo debo evaluar desde pi cuartos hasta 5 cuartos de pi. Aquí voy a hacer la siguiente operación. Voy a factorizar el signo menos y me quedaría coseno de x más seno de x. Evaluado primero en 5 pi cuartos de pi y luego en pi cuartos. Entonces vamos a evaluar. Evaluando primero en 5 pi cuartos quedaría menos coseno de 5 pi cuartos más el seno de 5 pi cuartos. Ahora sigue menos de fórmula y tenemos otro signo menos y la evaluamos en pi cuartos. Mucho cuidado cuando estén reemplazando, ¿no? Este menos es de fórmula. Y resolvemos. Entonces vamos a resolver. Esto me quedaría menos. ¿Cuánto es el coseno de 5 pi cuartos? Pues en el círculo trigonométrico habíamos dicho que el coseno es menos raíz de 2 sobre 2 y el seno también es menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2 y el seno menos raíz de 2 sobre 2. Aquí tenemos un menos por menos que nos daría más. Y coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos. En el círculo trigonométrico, coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 positivo. Entonces nos quedaría raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2. Esto nos da menos 2 veces raíz de 2 sobre 2, es decir, menos raíz de 2 y con este signo menos me quedaría positivo más raíz de 2 y esta suma de acá también me daría raíz de 2. Por lo tanto, el resultado de esta área es 2 veces raíz de 2. Ese sería entonces el resultado del área que se forma, esas áreas iguales que se forman entre las funciones seno
y coseno.